¿Sabes cuáles son tus derechos? Que los conozcas es nuestro compromiso. Ahora, Derecho y Legislación, en sintonía de inclusión. Derecho y legislación en sintonía de inclusión, el último tema del día y muy importante. Vamos a hablar sobre cómo hay que llevar adelante los reclamos, ¿no?, contra las obras sociales cuando muchísimas veces pasa que no respetan o no cumplen, ¿no?, con las prestaciones que deben brindar a las personas con discapacidad. ¿Qué hay que hacer? Para eso estamos con nuestra compañera, la doctora Yanina Santangelo. Yani, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches a toda la audiencia, a ustedes, equipo, ¿cómo estás, Mary? Todo bien. ¿Vos cómo va tu día? ¿Todo bien? Terminándolo ya. A las corridas, sí. A la corrida. Terminándolo y dale. Para Vamos, variar. vamos. Para variar, claro, vamos a seguir, mirá, corriendo, te propongo, para que nos cuentes un poco cómo debe ser en estas situaciones, con qué se encuentra la gente generalmente y qué es lo que tiene que hacer. Bien, bueno, para comenzar y respondiendo un poquito a tu pregunta, lamentablemente no suelen encontrarse con buenas noticias, ¿no? No quiero ser pesimista, pero la verdad es que, bueno, soy abogada y cuando me preguntan a mí claramente es porque algo le denegaron alguna prestación, algo sucedió. Ahora bien, como siempre me gusta explicarle a la gente, nosotros tenemos varias leyes, ¿no? Pero tenemos sobre todo una ley nacional que, sin entrar en los números ni nada para no hacerlo muy engorroso, tenemos una ley que regula justamente todo el tema del sistema de prestaciones básicas en lo que hace a la habilitación y rehabilitación integral, o sea, cobertura al 100% a favor de todas las personas con discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto las obras sociales como las empresas de medicina prepaga y también el Estado Nacional deben cubrir el 100%, sí, en un todo completo, todos los gastos de las prestaciones que necesite una persona con discapacidad. Claro. ¿Qué sucede? Y retomando lo que decías al comienzo, lamentablemente esta ley no siempre se cumple. Sí está, pero no se cumple no en todos los casos, pero en la gran mayoría. Estas prestaciones de las que hablé hace un ratito básicamente son prestaciones de rehabilitación, terapéuticas, educativas, no son solamente de salud, ¿sí? Esta ley es un poco más amplia, abarcativa, no abarca solo lo que es el sector salud, sino también, por ejemplo, las educativas, las asistenciales, como ser temas de alimentación, de vivienda, y también preventivas, ¿sí? Todo lo que sean tratamientos, controles para detectar alguna discapacidad quizás desde la concepción, si no es necesario que la persona incluso haya nacido. Así que, para acceder a todas estas prestaciones tenemos que sí o sí, como primera medida, contar con un certificado de discapacidad. El CUD del que hablábamos la semana anterior, ¿sí? Claro. Una vez que tenemos el CUD, bueno, tenemos derecho y nuestros derechos tienen que estar garantizados a cubrirnos el 100% de estas prestaciones, cualquier prestación que necesite una persona con discapacidad. ¿Qué sucede? Como decíamos antes, en la práctica esto no siempre se cumple y las personas con discapacidad se encuentran con obstáculos, ¿no?, a la hora de poder ejercer estos derechos. Ejemplo, no me quiero ir demasiado, cualquier cosa vos, Mary, me cortás, pero básicamente, a ver, para nombrar un ejemplo, podemos decir una prescripción médica, ¿no? ¿Quién emite esa prescripción? Porque tanto una persona con discapacidad o una persona sin discapacidad sabemos que para acceder a determinado medicamento o tratamiento, por ejemplo, necesitamos una orden, una prescripción médica. Bien, claro. ¿Qué sucede si la prescripción, por ejemplo, no la hizo un médico de la cartilla de la obra social? Por ejemplo, dejo un interrogante, ¿no? Esto es una barrera, un obstáculo que las personas se encuentran, porque muchas veces sucede que quien viene atendiendo a la persona, tal vez en algún momento con o sin discapacidad también, ¿no? A veces sucede que antes de la afiliación lo atendía determinado profesional y después de repente están en otra obra social o en otra prepaga, más allá de que a veces cuesta cambiarse, ese es otro tema para el otro día, y ese profesional tal vez no pertenece a la cartilla de esa nueva obra social o prepaga. Entonces ahí nos encontramos con un problema que la mayoría de las obras sociales dice que cubrirlos. ¿Por qué? Porque no está dentro de sus prestadores, ¿no? A veces sucede también
no me voy por las ramas, pero hace poco tuve un caso de una persona que necesitaba hacerse una operación de ojos y era una técnica muy específica, que no la hacía cualquier oftalmólogo ni cualquier centro. Y lo que le ofrecía la prepaga, que no la voy a nombrar, pero una muy reconocida, una de las mejores, se dice, le ofrecía como única opción el trasplante de córnea. Y eso tenía que ser la última opción en realidad, no la primera. Claro. Con esta intervención, esta persona se salvaba del trasplante. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, iniciamos un amparo, que ahora ya vamos a adentrarnos en ese tema, y le tuvieron que cubrir por más que ese prestador no pertenecía a la cartilla, ¿sí? Se lo cubrieron porque justamente esta prepaga también le ofrecía una alternativa. Claro. Entonces, en esos casos, la obra social de la prepaga debe cubrir el tratamiento o la medicación, eventualmente lo que necesita una persona con discapacidad. Otro impedimento, otro obstáculo con el que se pueden encontrar las personas con discapacidad es que, por ejemplo, hay obras sociales que no están alcanzadas por esta ley que yo hablaba al principio, la de prestaciones básicas e integrales y a favor de las personas con discapacidad. Hay obras sociales las cuales no están alcanzadas por esta ley. ¿Por qué? Eso es un tema. Porque existe, para ponernos en tema, sí, es un tema que de ahí se agarran muchas obras sociales provinciales, por ejemplo, ¿sí? Hay un sistema nacional de seguro de salud. Este sistema lo que tiene que hacer es garantizar básicamente el derecho al goce, al derecho a la salud, ¿no? Por lo que estamos hablando. Hay provincias que no pertenecen a este sistema, ¿sí? Porque no se adhirieron. La ley que les mencioné anteriormente dice que este sistema las invita a todas las provincias a adherirse. Pero si esas provincias no se adhieren al sistema, ¿qué te dicen cuando vos vas a buscar una prestación? Yo no estoy adherido, no estoy obligado, entonces no te lo cubro, básicamente, ¿sí? Claro. Hay una también muy conocida en la provincia de Buenos Aires que suele agarrarse de ese fundamento y niega todas las prestaciones. Básicamente, hoy en día lo que les puedo decir es que hay mucha jurisprudencia, muchos fallos, muchos jueces ya se expidieron y dicen que por más que la obra social no pertenezca a este sistema, se le va a aplicar la ley, ¿sí? Claro. Porque si no, a ver, lo que le dicen es, no pueden aducir que no cuentan con financiamiento por no estar dentro de este sistema. Porque si no están dentro del sistema, en realidad porque no lo quisieron hacer. La ley tienen toda la posibilidad de adherirse y contar con financiamiento, claro. Entonces, es algo optativo, sí, pero si no lo hacen, van a estar violando también el derecho de igualdad de las personas con discapacidad. Por ende, todos los jueces terminan fallando a favor y también tienen que cubrir las prestaciones que estas obras sociales niegan en su gran mayoría. A mí... El programa médico obligatorio, eso sí. Te hago un comentario. Yo recuerdo hace muchísimos años cuando también tuve que solicitar un instrumento técnico de apoyo a la obra social, cuando llamamos a la Superintendencia de Servicios de Salud por una determinada obra social que yo tenía en ese momento, nos dice, nosotros no podemos hacer nada porque es una obra social privada. Entonces no tenemos incidencia sobre la obra social. Este sería el mismo argumento de que ponen, ¿no? De que no están dentro de ese sistema, ¿no? Se estarían refiriendo a la misma, la misma, digamos, situación. Sí, sí, la superintendencia a veces, la verdad, no quiero entrar a quejarme acá, ¿no? Pero a veces debería brindar soluciones y a veces pone más barreras, más trabas, que es muy burocrático todo muy lento, pero sí, seguramente se referían a eso porque en realidad ellas tienen, las empresas de medicina prepaga, uno puede hacer un reclamo, un expediente administrativo, iniciarlo ante la superintendencia y también lo tienen que tomar, o sea, privada, no privada, así que calculo que se estarían refiriendo a eso. Claro, pero la realidad es que si uno recurre a la justicia, sí, más allá de la superintendencia, que no sería en el ámbito judicial, si uno recurre a la justicia, los fallos hoy en día, la mayoría, por no decir casi todos, son favorables, ¿sí? Bueno. Así que en ese sentido, bueno, muchas veces sucede que uno no tiene este conocimiento y se encuentra con este argumento y dice, no puedo hacer nada, y lamentablemente muchas familias, muchas personas se quedan ahí sin poder ejercer el derecho, ¿no? Por eso siempre hay que intentar acercarse a un abogado y consultar, ¿no? Porque no siempre es como lo dicen ellos, juegan con eso y eso es una triste realidad.
No sé cómo estamos con el tiempo. Estamos muy cortitos de tiempo, tenemos 2 minutitos bien. y ya Bueno, nos quedamos sin tiempo. Pero sí, bueno, Jenny, contanos. entonces no hablo más hay más barreras, obviamente, sí, como por ejemplo el programa médico obligatorio que dicen, no está dentro de este listado, no te puedo dar la prestación. No, básicamente y rápidamente digo que por más que no se encuentre una enfermedad, un tratamiento, lo que fuere dentro del programa médico obligatorio, se debe cubrir igual porque ya la jurisprudencia, los fallos, los jueces han dicho que este programa es un piso y no es un techo, ¿sí? Esto es muy importante. Es un piso. Después de ahí para arriba podemos seguir agregando prestaciones y demás. Básicamente, cuando tenemos una negativa, lo que hay que hacer es iniciar un amparo, ¿sí? Una acción de amparo. Me gusta decir que no es inmediato, como muchas personas dicen, es mágico, es rapidísimo. A veces sí, a veces no. Lo que sí es rápido es la medida cautelar que vamos a iniciar generalmente junto con el amparo. ¿Esto qué quiere decir? A ver, mientras se va a desarrollar el juicio, que va a demorar seguramente unos meses, a veces incluso hasta un año puede demorar un amparo, pero lo importante es que con esta medida cautelar provisoria, el derecho va a estar cubierto hasta tanto haya una sentencia, ¿sí? Y lo que me gustaría no olvidarme y decir es que para llegar a iniciar un juicio, sí o sí necesito tener una negativa administrativa primero, porque si no muchos jueces rechazan la acción de amparo y es como que hay que volver a retomar y perdemos tiempo. Entonces, siempre, por favor, es un llamado telefónico o una nota por duplicado en la obra social, en la medicina prepaga, que dejando nuestro pedido, y si responden que no, o el silencio también se considera como que es un no. Con esa negativa o con una carta documento, por supuesto, podemos ir a un abogado e iniciar una acción de amparo. Buenísimo, Yani, buenísimo, la verdad. Completísimo, muchas gracias como siempre y bueno, vamos a profundizar igual sobre esto porque es un tema muy importante, así que nada, gracias como siempre, Yani. No, gracias a ustedes, hasta la próxima.